Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda jornada de charlas de conferencias de la Escuela Superior de Informática. En esta ocasión, la temática que se ha elegido pues, es una temática de mucha actualidad, de mucha relevancia. Se ha elegido una temática general en torno a Cloud Computing y en torno a esta temática tan relevante, como digo, pues se han elegido 4 charlas pues por parte de personas que nos acompañan, a quienes les quiero agradecer su presencia aquí y su cariño. Personas muy relevantes que nos acompañan, ya digo, desde distintos puntos de España, prácticamente desde todas las esquinas de España. Bueno, pues animaros a que aprovechéis, a que disfrutéis esta jornada y dar la enhorabuena, dar el agradecimiento a todos vosotros por estar aquí, por aprovechar este tipo de iniciativas, de jornadas que son tan relevantes. Como siempre digo en las últimas intervenciones que hago, pues parece ser que últimamente la empresa va percibiendo cada vez pues que es menos importante tener buenas notas, aunque desde aquí yo os animo a que estudiéis y a que saquéis las mejores notas posibles. En cambio se valoran otro tipo de destrezas y otro tipo de actividades que se puedan ir consiguiendo a lo largo de vuestra etapa académica. Entonces, este tipo de actividades, entre otras muchas, pues son de las que fomentan pues a abrir nuestra mente, a conocer pues cosas que son importantes pero que a lo mejor no se ven con suficiente profundidad en la carrera. Por lo tanto, os animo a que aprovechéis y a que participéis activamente en la jornada. Bueno, quiero finalizar mi breve intervención agradeciendo pues tanto a Aurora como a Camelia, a Alfonso, a Sebastián, pues su esfuerzo en la gestión de este evento, en el contacto con todos los ponentes y el agradecimiento especial a los 4 ponentes que nos acompañan. Bueno, Camelia va a ir dando paso a cada uno de ellos, no perdemos mucho tiempo porque bueno, tenemos la jornada bastante apretada. Venga, muchas gracias. Hola, buenos días. La primera charla de este ciclo se titula Cloud Computing, Gestión Estratégica y va a ser impartida por Ignacio Martín Llorente. El profesor Martín Llorente es catedrático del área de Arquitectura y Tecnología de Computadores y director del Grupo de Investigación en Arquitectura de Sistemas Distribuidos en la Universidad Complutense de Madrid. Además, es asesor científico y cofundador de la startup tecnológica Open Nebula System. Está considerado como uno de los pioneros y principales autoridades mundiales en computación cloud, coliderando la investigación y desarrollo del proyecto Open Source Nebula, una plataforma para computación cloud. Antes de dar la palabra y comenzar la charla, tengo que informar que esta conferencia va a ser grabada y distribuida en alguno de los medios de difusión digital de la Escuela Superior de Informática. En aquellos casos en los que participéis realizando preguntas o comentarios, estos serán grabados. Podrán ser reproducidos salvo que indiquéis lo contrario en el momento de efectuarlos. Por último, también quiero indicar que no habrá turnos de pregunta en cada charla. Todas las preguntas se realizarán al final en la mesa redonda. ¿Cuándo vas a empezar? Gracias, Camelia. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la escuela, ¿no?, y a los organizadores esta oportunidad para hablar aquí sobre cloud. La charla que he preparado es una charla introductoria, es decir, voy a evitar en lo posible hablar de cuestiones más tecnológicas o más técnicas y me voy a centrar sobre todo en lo que es cloud desde el punto de vista del modelo de provisión y desde el punto de vista de las oportunidades de innovación y de futuro que trae el paradigma del cloud. Por supuesto, esto tendrá que venir respaldado con tecnologías, técnicas, algoritmos, nueva investigación, nuevos desarrollos. Pero yo quiero centrarme en esa visión revolucionaria y del impacto que puede tener el cloud computing y que está teniendo en determinados sectores, industrias, etcétera. Básicamente lo que vamos a ver es qué es cloud, porque sabéis que alrededor de cloud hay mucho marketing, ¿vale? Hay mucha empresa interesada, ¿no?, en apropiarse del término cloud. Entonces vamos a ver qué es cloud, vamos a ver qué tipos de proveedores existen. Veréis que en función del servicio, del recurso que se proporcione bajo demanda, pues podemos encontrarnos cloud de software, de plataforma y de infraestructura. A continuación, una vez que entendamos qué es el cloud, si es un paradigma que es nuevo o no, qué impacto puede tener, vamos a ver cuál es el modelo de adopción.
Es decir, una vez que nosotros como empresa o como grupo de investigación hemos decidido adoptar el cloud, vamos a ver qué tendríamos que analizar. Una vez que hacemos el análisis, vamos a pasar a ver qué fases de adopción existen en el cloud. Hay un tema muy importante. Yo voy a explicar el cloud desde la perspectiva del cloud público. Es decir, yo la visión que voy a dar es que vosotros sois responsables IT en una empresa, ¿vale? Y sabéis que hay proveedores cloud alrededor y que a vosotros os puede interesar empezar a usar recursos en lugar de propios externalizados vía cloud. Entonces, esta es la visión que veréis que se llama cloud público. O sea, esa es la visión principal de la charla. Sin embargo, al final hablaré algo sobre cloud privado, es decir, la otra perspectiva, no la perspectiva de la demanda, sino la perspectiva de la oferta. Es decir, vosotros sois una empresa de hosting o sois un departamento IT que quiere montar vuestro propio cloud. Entonces, ¿qué factores hay que considerar si vosotros queréis pasar a ser proveedores cloud? Eso lo veremos al final, pero insisto que la perspectiva que debéis tener para esta charla es de un grupo de investigación o un departamento que está evaluando migrar al cloud y usar un proveedor cloud. Bueno, antes que nada, una definición. Al final sabéis que como todos los términos que se ponen de moda, hay tantas definiciones cloud como organismos que quieren definir el cloud. Al final, lo que tenemos que quedarnos con la idea es que el cloud es un modelo de provisión bajo demanda. Es un paradigma de provisión. Es decir, el cloud ofrece recursos bajo demanda. Puede ser que esos recursos sean infraestructura, es decir, máquinas virtuales, redes, almacenamiento. Puede ser que esos recursos sean plataformas de desarrollo, o puede ser que ese recurso sea una aplicación que se ofrece bajo demanda. En cualquier caso, estamos hablando de cloud, porque es un modelo de provisión bajo demanda. A esto podemos añadirle otros términos, otros adjetivos. Bueno, pues que se realice de forma elástica. Bien, eso significa que si yo tengo una necesidad puntual hoy, pueda resolverla de forma elástica, que la pueda resolver de forma dinámica, que la pueda resolver de forma ágil, que pueda pagar por uso, que tenga APIs para poder integrarme con otros proveedores. Es decir, hay un montón de definiciones y al final hay un montón de discusión sobre si algo es cloud o no en función de si cumple nuestras características. Pero yo lo que me gustaría que nos quedemos con la idea de que el cloud es un modelo de provisión. Cuando se ofrecen recursos bajo demanda para satisfacer necesidades, eso es el cloud. Ya veremos cómo hay diferentes tipos de cloud. Pues tenemos el cloud de infraestructura, que ofrece recursos de computación, de almacenamiento, de redes, el cloud de plataforma, que ofrece una plataforma para desarrollar, o el cloud de aplicación o software, que ofrece acceso, ¿no?, a una aplicación. La pregunta que nos surge antes de continuar es si el cloud es algo nuevo o no. Porque realmente ahora hablamos de cloud como algo nuevo, pero si nos remontamos hace 6 años, pues existía el utility computing, que en el fondo era lo mismo, la provisión bajo demanda, bueno, más que la provisión, el acceso bajo demanda a aplicaciones hospedadas en Internet. O también existía el grid. Si ahora cogemos la definición de cloud y vemos la definición de grid de hace 6 años, no hay mucha diferencia entre ambas definiciones, ¿no? Entonces, realmente lo importante es que el paradigma que está detrás del cloud no es nuevo. O sea, fijaros que ya en el año 61 John McCarthy hablaba de que en el futuro habría una plataforma de computación que sería como un utility. Sabéis que un utility es un término anglosajón para definir el gas, el agua, todo aquello que se ofrece bajo demanda. Entonces, la visión de estas personas era que en el futuro el IT, la provisión de recursos IT, iba a ser un utility más. Es decir, yo iba a tener acceso bajo demanda a recursos para realizar mis cálculos o realizar mis simulaciones, y al final iba a terminar pagando a final de mes en función de lo que yo usaba. Es decir, no me hacía falta tener mi propia infraestructura. Sobre esto hay 1000 historias, ¿no?, si queremos comparar con un utility. Sabéis que a principios del siglo XX las fábricas se construían cerca de los saltos de agua, porque cada fábrica necesitaba tener su propio generador eléctrico, porque no había empresas que proporcionaran electricidad. Y a principios del siglo XX el puesto mejor pagado de una empresa era el ingeniero eléctrico, porque era el que tenía que definir, diseñar la central generadora eléctrica. En ese momento llegaron unas personas que decían, no os molestéis, a partir de ahora, en lugar de tener que construir vuestro propio generador, yo os voy a traer un cable y yo voy a poner electricidad en la fábrica. Claro, podéis imaginaros que en aquel entonces la primera respuesta fue, no, ¿de qué dices? Si es que para mí la electricidad es fundamental, sin electricidad mi fábrica no funciona, yo no puedo subcontratar esto. ¿Qué es lo que pasa hoy día con los cursos IT? Llegan los proveedores cloud, oye, no tengas centros de datos, usa mis recursos. La primera respuesta es, ¿dónde vas? Oye, que yo vivo de dar servicio en Internet,
por streaming, yo vivo del comercio electrónico, yo no puedo hospedar mis máquinas en tus infraestructuras. La segunda respuesta es el tema de los estándares, que es cierto. Oye, que yo tengo una central eléctrica y al final el voltaje, la intensidad, todo esto se realizaba de una forma específica según mis intereses. Y ahora, claro, si viene un proveedor de electricidad, me va a decir, mira, los enchufes son así, yo te doy con esta fase potencia, etcétera. Entonces hay que adaptar lo que es la maquinaria, ¿no?, a estos estándares. Pues en una fase semejante nos encontramos. En el fondo, la revolución que está ocurriendo es que el IT se está convirtiendo en un utility. Mi punto de vista es que no va a ser completamente un utility, porque siempre va a haber necesidad de que las grandes empresas tengan sus propios recursos, por seguridad, como luego veremos, por rendimiento, etcétera. Pero digamos que la tendencia es que muchas cargas de trabajo se vayan externalizando a un proveedor cloud. Entonces, fijaos que el concepto no es nuevo. Y además aquí quería poneros una entrevista que me llamó mucho la atención, a Arthur C. Clarke, estamos hablando del año 74, donde, bueno, esta entrevista está en YouTube, la vamos a poner ahora, el sonido no es muy bueno, pero yo creo que más o menos se entiende la idea, donde le preguntan cuál va a ser o cómo va a ser la informática en la casa del futuro, en el año 2001, sabéis que Arthur C. Clarke es el autor, ¿no?, del 2001, ¿no? Es muy interesante, bueno, eso está en Internet, porque dice que, bueno, este hombre pues, fue capaz de predecir Internet. Realmente no es Internet, si escucháis bien la entrevista, es capaz de predecir el cloud. Fijaos que todo esto se cuenta en una época, en el 74, donde había sistemas como el IBM 360 que tenéis ahí detrás, no existía, ¿vale?, Internet, ¿vale?, el procesamiento era tipo mainframe centralizado, ¿vale? O sea, no estamos hablando que esto es una entrevista fue hace 5 o 6 años donde ya había Internet y alguien es capaz más o menos de predecir el cloud. Movie 2001, you're projecting us into the 21st century. Who in the year 2001? Movie 2001, you're projecting us into the 21st century. I brought along my son Jonathan, who in the year 2001 will be the same age as I am now. Maybe he will be better adjusted to this kind of world that you're trying to portray. The big difference when he grows up, in fact, if we wanted to wait for the year 2001, is that he will have in his own house not a computer as big as this, but at least a console through which he can talk to his friendly local computer and get all the information he needs for his everyday life, like his bank statements, his theater reservations, all the information you need in the course of living in a complex modern society. This will be in a compact form in his own house. He'll have a television screen like these here, and a keyboard, and he'll talk to the computer and get information from it, and he'll take it as much for granted as we take the telephone. I wonder though, what sort of a life would it be like in social terms? I mean, if our whole life is built around the computer, do we become a computer-dependent society and computer-independent individuals? In some ways, but they'll also enrich our society because it'll make it possible for us to live really anywhere we like. Any businessman and executive could live almost anywhere on Earth and still do his business through a device like this. And this is a wonderful thing. It means we want to be stuck in cities, we better live out in the country or wherever we please, and still carry on complete interaction with human beings as well as with other computers. Bueno, es una lástima que igual no se entienda bien, pero bueno, lo podéis... la podéis encontrar en Internet. El tema es que, fijaros que este hombre lo que comenta es que en el 2001 lo que vamos a encontrar es que en las casas habrá una pantalla y un terminal que permitirá a cualquiera hacer gestiones de la vida, ¿no? Es decir, pues hacer reservas de viajes, acceder a la cuenta bancaria, bien, y luego le preguntan realmente cómo cambiará la vida del hombre de negocios. Y dice, pues totalmente, porque al final resulta que un hombre de negocios o cualquier trabajador podrá trabajar desde cualquier punto del planeta. No hace falta que vaya a su oficina, porque no tendrá necesidad de acceder físicamente al sistema, sino que podrá interactuar con él remotamente, ¿no? Entonces, algo que hoy día parece muy natural, pero fijaros que estamos hablando de los años 70. Con lo cual, fijaros que al final el modelo cloud no es un modelo nuevo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que hoy día hay tecnología que permite hacer realidad el modelo. Y de hecho, aquí tenemos más o menos resumidas las tres grandes fases
en la evolución de los modelos de provisión o en la provisión IT, ¿no? Tenemos el mainframe, que si queréis es de los años 70, 80, el modelo cliente-servidor, que es de los años 80, 90, y el modelo cloud actual, 90, 2010, ¿no? Más o menos. Bien, fijaos la diferencia. Estamos hablando de los años 70, 80 con el mainframe y hablamos de una tecnología que es carísima. Muy pocos centros, muy pocas universidades tenían un sistema. Era bastante caro. Algo totalmente centralizado, que tenía que estar muy bien gestionado para optimizar los costes, porque eran infraestructuras bastante caras. ¿Cómo se accedía? Por clientes ligeros. Yo me acuerdo en la universidad que algún afortunado tenía un terminal VT100 que estaba conectado físicamente al centro de cálculo. Bien, ahí tenías tu pantalla VT100 para poder gestionar alguna cosa. Bien, estamos hablando de un sistema totalmente centralizado, un coste muy alto, tanto en hardware como en software. De repente, en los 80, hubo una serie de empresas, sobre todo en Sun, que empezó a apostar por un modelo más distribuido, un modelo cliente-servidor. Se empezó a popularizar lo que es el PC, lo que es la estación de trabajo, y se empezó a un modelo totalmente opuesto. Es decir, la idea ¿cuál era? En lugar de tener un gran sistema centralizado, tener muchos sistemas pequeños y más económicos que estuvieran interconectados. ¿Bien? De hecho, ahí es donde surgieron los servicios de red tipo, bueno, NFS, NIS, es decir, al final la idea era gestionar o configurar un sistema que fuera la suma de componentes independientes, ¿no? En este caso, fijaros que la idea es que el coste es incremental, porque yo si necesitaba más potencia de cálculo, pues añadiría más elementos, ¿bien? Las licencias seguían siendo licencias perpetuas para software, y al final todo esto estaba optimizado fundamentalmente para obtener la mayor agilidad. Y ahora estamos en un momento de cloud que, si os fijáis, más o menos la idea es unir las ventajas de ambos tipos de sistemas. Tendemos a consolidar, algo que es bueno porque consolidar al final supone un gran ahorro de costes y de gestión, pero a la vez tenemos agilidad y un coste incremental, porque al final lo que realmente alguien puede conseguir accediendo a un proveedor cloud es un sistema que sea dinámico, que sea elástico, es decir, todas las ventajas del modelo cliente-servidor, ¿vale? Pero a la vez lo estamos accediendo o estamos demandando en un sistema que está completamente centralizado. Todo esto ha sido fruto de una evolución del modelo y evolución tecnológica. Hoy tenemos cloud porque todo prácticamente se ha homogeneizado. Ya sabéis que hace unos años había diferentes tipos de arquitectura de procesador. Hoy día lo que más se usa es Intel y poco más. Hace unos años casi cada fabricante tenía su sistema operativo. Hoy día tenemos un par de sistemas operativos y nada más. O sea, si vosotros veis las componentes de infraestructura, se han ido estandarizando, ¿vale? Y se han ido homogeneizando. Con lo cual es más fácil pasar al modelo cloud hoy día que hace unos años. Y además hay un factor que es muy importante, que hablaré al final de la charla, que es la virtualización. Es decir, cloud no es virtualización, pero la virtualización es el vehículo para construir el cloud. Y hoy día la virtualización es algo que se ha popularizado completamente. ¿Quién no tiene en su portátil VirtualBox, o tiene KVM, o tiene un sistema de hipervisor, ¿no?, para poder ejecutar diferentes máquinas virtuales? La suma de la homogenización de los equipos, la estandarización y la popularización de la virtualización, todo eso es lo que ha dado lugar a lo que es el cloud hoy día. Bien, ¿y cuál es el futuro? Bien, hay mucha gente que tiende a simplificar las cosas o a minimizarlas y dice, bueno, vamos a ver, si el cloud no es más que lanzar máquinas virtuales, ¿vale? El cloud está bien porque el cloud te permite ahorrar costes. Bien, sí, es cierto. De hecho, es la primera derivada, ¿no? Es decir, la primera iteración es ahorro costes. Bien, pero no es solo eso. Luego hablaré de las posibilidades de innovación que tiene el cloud. Y el cloud empieza a ser disruptivo cuando se usa no solo para reducir costes, sino se usa para adaptar los procesos que tenemos para generar más valor. Un ejemplo muy bueno es este dibujo de aquí que aparecía en un periódico del año 1900, cuando empezó a surgir los automóviles, ¿no? Y mucha gente, muchos analistas decían que es una tontería, ¿no? Bueno, que el automóvil está muy bien, es una moda, pero que bueno, el caballo es lo que va a perdurar siempre, ¿no? Y de hecho era tan curioso, y ese mensaje calaba tanto, que los ingenieros que diseñaban automóviles los diseñaban, ¿habéis visto?, con una cabeza de madera de caballo, ¿vale? O sea, ellos decían, bueno, vamos a ver, no vamos a ser muy disruptivos, el modelo de carro con caballos va a ser el mismo, le ponemos un motor,
pero para que no sea muy disruptivo y que no se note mucho, le ponemos la cabeza de madera de caballo. Bien, fijaros, la idea cuál era, cogía el proceso que ya existía y si queréis le cambiaba la forma de propulsar. ¿Bien? Esa es la primera iteración, ¿vale? Cojo el proceso, ¿vale? Y le cambio algo. Eso es esta es la fase en la que nos encontramos ahora mismo en el cloud. Mucha gente está adoptando el cloud, pero no cambia los procesos. Lo que hace es usar el cloud para abaratar los procesos, que es lo que veremos ahora. La siguiente fase, que es la que realmente genera impacto y es disruptiva, es cuando entendemos que cambiando los procesos, adaptándolo todo al modelo cloud, o podemos generar más valor, podemos generar mejor tiempo de respuesta, podemos generar nuevos servicios. Eso es lo que es realmente disruptivo. Un ejemplo muy bueno es Netflix. Es el ejemplo que siempre se pone. Netflix no fue al cloud solo para abaratar costes. Netflix llegó un momento que dijo, se acabó, yo no tengo centros de datos. Lo que hago es ir a Amazon y a partir de ahora ejecuto todo en Amazon. Vale, mucha gente dice, bueno, no tiene sentido. Como tiene picos de carga, pues así abarata costes. No solo eso. Netflix adaptó los procesos para apalancar y aprovecharse de cloud, siendo capaz en tiempo real, por ejemplo, de ver tendencias de los usuarios y en función de esas tendencias tomar decisiones en tiempo real sobre los contenidos de las series. Entonces, ese cambio es lo que el cloud le permitió y es el cambio que le ha permitido ser disruptivo. Entonces, es un tema muy importante que luego comentaré. Bien, ¿qué es el cloud? Bueno, hemos visto la definición de cloud y una cosa muy importante es que entendáis que en función de quién define el cloud, pues nos va a dar una definición diferente. Bueno, pues la gente que lo usa dice, bueno, pues a mí me gusta el cloud porque yo no me preocupo de instalar aplicaciones, yo lo uso y ya está, ¿no? El modelo de acceso, para mucha gente el cloud es una aplicación a la cual yo puedo acceder desde cualquier plataforma, desde el portátil, desde la tablet, donde sea. Bien, si vais a una empresa y preguntáis a la gente de finanzas o contable, dice, no, el cloud es un modelo de costes. Es convertir un coste fijo en un coste variable, es perfecto, es lo que yo quiero, así no tengo que amortizar, etcétera. Y si habláis con el administrador, te dirá, no, ¿pero qué me dices? El cloud es un modelo de infraestructura, es mover máquinas virtuales por aquí, por allí, para consolidar y optimizar. ¿Vale? Entonces, en función de cada uno, pues tiene una respuesta a la pregunta de qué es el cloud. La realidad es que el cloud es todo, ¿no? Estamos viendo, digamos, el cloud desde diferentes perspectivas. Bien, ¿qué tipos de cloud existen? Bueno, pues tenemos diferentes tipos de cloud en función de qué es lo que se ofrece bajo demanda y a quién. El cloud de más bajo nivel es la infraestructura. Un cloud de infraestructura como servicio ofrece recursos IT, es decir, ofrece ejecución de máquinas virtuales, es decir, computación, ofrece redes virtuales y ofrece almacenamiento bajo demanda, ¿vale? Son recursos. Claro, ese tipo de cloud está destinado a administradores de sistema. ¿Bien? Mucha gente que dice, no, es que el cloud es muy complejo. Vamos a ver, ¿qué tipo de cloud? Evidentemente, si tú vas a ser un usuario de Amazon, de Rackspace, de FlexiScale, de GoGrid o algún proveedor de infraestructura, tú tienes que tener un perfil de infraestructura y tienes que ser un administrador, porque lo que te da el cloud es un centro de datos virtualizado. Si subimos el nivel de abstracción, tenemos los clouds que son de plataforma, ¿vale? En este caso, los clouds de plataforma lo que nos dan es una plataforma para desarrollar y ejecutar aplicaciones. ¿Bien? ¿Para quién? Para desarrolladores. Si yo soy un desarrollador, yo puedo acceder a Google o a Azure, a Force.com y tener acceso a un entorno donde yo puedo desarrollar y ejecutar mi aplicación. ¿Bien? Y luego tenemos un nivel superior que es el de software como servicio, que lo que da es acceso bajo demanda a una aplicación. Ese es el cloud que más conocemos y más usamos todos. Prácticamente cualquier aplicación que usamos hoy día está hospedada en el cloud, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué es? Acceso bajo demanda a una aplicación. Fijaros que muchas de estas aplicaciones a las cuales accedemos bajo demanda han sido desarrolladas con una plataforma como servicio que a su vez está siendo ejecutada en una infraestructura como servicio. Luego os pondré algún ejemplo. Bien, son diferentes niveles, ¿no? Aquí tengo algún ejemplo, pues yo creo que más o menos lo entendemos, ¿no? El software como servicio es acceso a aplicaciones, ¿no? Bien, hay un montón de ellas, yo creo que sería imposible enumerar todas en función del ámbito, ¿no? O el tipo de aplicación que queremos. Es raro que hoy día haya un proveedor software que no facilite su software vía software como servicio. ¿Bien? Si queréis, el caso más típico es Google, ¿no? Tenéis Google App, yo qué sé, el Google Doc, ¿no? Hoja de cálculo, es decir, un montón de paquete ofimático para poder interactuar, ¿no? Y fijaros que siendo cloud, como luego veremos, trae muchos beneficios.
Bien, si bajamos un poco, tenemos el de plataforma, que es una plataforma para desarrollar aplicaciones. De nuevo, hoy día hay bastantes. Al final lo que me proporcionan, vía su propia interfaz o vía integrado con Eclipse o algún entorno de desarrollo que pueda tener en mi portátil, lo que me permiten es, ¿no?, desarrollar la aplicación, testearla, ejecutarla y hospedarla automáticamente en el cloud. Tenéis de Python, de Ruby, es decir, diferentes lenguajes de scripting, ¿no? Y luego tenéis el de infraestructura. Para mí este es el más interesante, bueno, tal vez sea porque nosotros venimos más del mundo de infraestructura, pero yo creo que es el más innovador. Es el que más llamó la atención, que es ser capaz de provisionar recursos virtualizados bajo demanda. Fijaros el potencial de esto. Hasta hace pocos años, si yo quería un clúster, pues tenía que comprar el clúster, tenía que desplegarlo, tenía que montarlo, ¿vale? Todo en mis instalaciones. Llegó Amazon, que es a quien se supone que acuñó, ¿no?, quien se supone que acuñó el término cloud, llegó Amazon y dijo, no, si quieres infraestructura, yo te la doy bajo demanda de forma virtual, gracias a la virtualización, y yo te voy a proporcionar máquinas y redes y almacenamiento bajo demanda. Y lo mejor de todo, me vas a pagar por horas. Fijaos el potencial que tiene esto y cómo ha cambiado muchos sectores. Hasta ese momento, en muchos casos, muchos centros de investigación o muchas empresas no podían competir porque había una barrera de entrada que era ser capaz de desplegar tu propia infraestructura. Eso desaparece. Si yo necesito recursos para una simulación de forma puntual o para hacer una campaña de publicidad desde un servidor web, yo puedo ir a Amazon, lanzar 5.000, 10.000 máquinas virtuales, hacer frente a esa demanda, ¿vale?, y pagar solamente esa hora. Igual tengo que pagar 5.000 euros. Y ya está. Bien. Entonces, fijaros, es un concepto que tiene bastante potencial. Bueno, aquí tenéis un montón de proveedores. La idea es que al final yo defino mi data center de forma virtualizada, ¿no?, en cualquiera de estos proveedores y lo lanzo. Bien, cada proveedor, aquí está el ejemplo de Amazon, porque bueno, es el que realmente es como quien lidera el mercado hoy día, ¿no? Pero bueno, cualquiera de los proveedores que tenéis hoy día, los principales son Amazon, Google o Microsoft, ¿no?, o SoftLayer, te dan diferentes tipos de instancias, están como estandarizados, predefinidas, ¿no?, el tipo de instancia, el número, la capacidad de procesamiento, la memoria y el almacenamiento, ¿no? Y al final cada una de estas instancias tiene un coste por hora. Bien, sobre los costes hay un montón de tablas. Esta tabla es muy antigua, es de 2011, ¿vale? La tabla que hay ahora es mucho más extensa porque tiene muchos más tipos de instancias diferentes, pero yo no quiero ir al concepto, ¿no?, más que al precio concreto. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que yo tengo diferentes tipos de instancia, en función de si voy a ejecutar Linux o Windows tengo un precio u otro, pero en el caso de Windows tengo que pagar, ¿no?, el extra por la licencia, ¿vale? Y luego tengo diferentes tipos de precios, lo que se llama la bajo demanda, que es que yo voy ahora, pido una instancia y me cobran, y también puedo pre-reservar. Si yo digo quiero reservar durante un año un tipo de instancia, pago una cantidad ahora y luego sigo pagando durante el año por uso, pero pago menos. Incluso ellos te dicen a partir de qué uso de la instancia te merece más la pena, ¿no?, reservar o no. Generalmente es el 50%. Si yo sé que durante un año voy a usar más del 50% una instancia, me merece más la pena reservar. Si no, me merece más la pena bajo demanda. Hay muchos modelos más. Esto es Amazon, se paga por horas, hay quien cobra, o no, tienes que pagar por minutos, hay aquellos que al final puedes pagar en un mercado que se llama Spot Instances, que tú bajo demanda el precio va fluctuando, hay un montón de modelos diferentes, ¿no? Sobre temas de almacenamiento, lo mismo. Aquí hay una cosa que me parece muy interesante, bueno, todos conoceréis Dropbox, ¿no?, porque Dropbox es el sistema de almacenamiento para consumidor final, pero Amazon tiene su propio sistema de almacenamiento también. Bien, es lo mismo, tú pagas por espacio utilizado y por tiempo, ¿no? La diferencia es que Amazon pues, es más para empresa, porque digamos que tiene una interfaz que está menos integrado, ¿no?, con nuestro equipo. Y Dropbox no, está más integrado, ¿no?, y bueno, está más orientado al consumidor final. Fijaros que el ecosistema, para que os hagáis una idea del ecosistema que en el cloud hoy día, fijaros que Dropbox lleva funcionando un montón de años y hasta hace un año Dropbox no tenía infraestructura propia. Dropbox se basaba en Amazon, ¿vale? Es decir, vosotros estáis usando Dropbox, pero realmente estáis usando Amazon. Entonces, realmente Dropbox era un reseller de Amazon con un envoltorio que simplificaba el acceso al sistema de ficheros, ¿no?, remoto. Bien, hace poco ya anunció que iba a montar sus propios sistemas porque ya le merecía la pena, ¿no?, por seguridad o por rentabilidad. Bien, antes de ver los factores de adopción, que creo que es importante, vamos a hablar un poco del factor económico, porque ya os he comentado antes que es como la primera razón por la cual muchas empresas quieren moverse al cloud.
El cloud empieza a tener sentido, normalmente, si se hacen números, cuando hay cierta aleatoriedad, cuando hay cierta variabilidad. Es decir, si yo tengo una demanda que es variable, tengo picos, ¿vale?, me suele interesar irme al cloud. Si yo tengo una demanda que es fija y yo soy capaz de predecir la demanda, generalmente todavía no me merece la pena y es más rentable tener mi propia infraestructura. Esto no es nuevo, es decir, cualquier mercado, coste fijo, coste variable, pues lo que ocurre, a una empresa le interesa subcontratar algo o tener su propia infraestructura, normalmente en función de la variabilidad. En el caso de IT, fijaros que hay diferentes tipos de variabilidad. Hay una variabilidad que es temporal, ¿vale? Pues normalmente hay más demanda de lunes a viernes que fin de semana, hay más demanda durante el día que durante la noche. Bueno, por ejemplo, aquí tenéis, ¿no?, de una empresa, pues el volumen de demanda, y fijaros que la demanda en Reino Unido lógicamente es mayor durante el día que durante la noche, y durante el día en Reino Unido, durante la noche en Reino Unido es de día en Japón, que es cuando sube la demanda. Entonces fijaros que hay cierta variabilidad diaria, semanal, estacional. Todo esto evidentemente depende mucho de la empresa, del sector. Luego hay también variabilidad específica del sector. Esto es muy curioso, hay por ahí tablas que te dicen para un sector determinado cuál es el ratio entre el tráfico pico y el medio. Por ejemplo, impuestos, un 10, tiene lógica. Todos sabemos que hay determinados periodos del año donde hay que hacer los impuestos, ¿vale? Y luego otros periodos donde realmente no hay mucho impuesto. Entonces se coge el pico, se coge la media y solo un factor 10. Claro, cuanto mayor es este ratio, más interesante va a ser el cloud para ese sector. Retail, es decir, venta por internet, un 4, pues sí, pues generalmente en Navidad, en verano es cuando más se compra por internet, ¿no? Deportes, 2,5, pues también, ¿no?, los deportes suelen estar, ¿no?, de fin de semana. Es decir, agencia de viajes parece que se viaja todo el año, con lo cual es 1,5. O sea, fijaros que esto lo manejan mucho los proveedores, porque así saben, ¿no?, una empresa, en función de su sector, qué potencial tiene, ¿no?, de adopción en el cloud. Entonces, fijaros que tenemos la variabilidad propia de un sector, la variabilidad que es estacional o temporal, y luego aparte la dificultad en predecir el negocio. Esto es muy importante. Yo monto una startup, monto una empresa nueva y me es muy complicado saber qué demanda voy a tener de aquí a un año, 2 o 3 años. Bien, lo mejor que es irme al cloud e ir cogiendo recursos según los vaya necesitando. Hasta ahora eso no era posible, y si yo montaba una empresa y tenía que calcular la demanda aquí a 2 años y comprar una máquina para satisfacer esa demanda, que no llegaba, pues al final perdía negocio porque no tenía recursos suficientes. Que al final me he pasado, pues estaba perdiendo dinero, porque la máquina estaba infrautilizada. Bien, hay otro factor que es muy importante, que normalmente los centros de datos suelen funcionar a un 5 o 20% de utilización. Es una estadística muy curiosa. Fijaros, todos los recursos o centros de datos en el mundo están funcionando más o menos a un 10% de utilización. Ya, bueno, esto es absurdo, ¿y por qué se compran ese 90% adicional de recursos? Pero básicamente por lo que hemos comentado, porque la demanda fluctúa, ¿no? Si yo tengo esta demanda de aquí que es fluctuante, yo al final, si soy responsable de IT, tendré que comprar una capacidad para satisfacer el pico de demanda. Así mis usuarios no se quejan. Lo que pasa es que si yo hago eso, gran parte del tiempo esos recursos están infrautilizados. Si yo tiendo a comprar menos para ahorrar, el problema es que la demanda se va a ajustar automáticamente a mi capacidad y voy a perder negocio. Bien. ¿Cuál es el tema? Pues el tema al final, como ya os comentaré al final de la charla, la tendencia hoy día es una tendencia híbrida. Yo voy a desplegar en mi infraestructura un cloud privado suficientemente grande para satisfacer el mínimo de demanda o la media, y luego la parte más variable la subcontrato a un proveedor cloud externo, ¿no? Es un modelo híbrido. Bien, ¿nos interesa el cloud? Esto depende mucho de cada organismo, de cada empresa, de cada centro de investigación. Nosotros, aquí tengo un cálculo que es muy sencillo para estimar si realmente, por ejemplo, el día de mañana vosotros os preguntan, oye, ¿nos merece la pena usar Amazon o merece más la pena que instalemos nuestros recursos? Bueno, pues básicamente habría que hacer números, ¿no? Habría que coger una hoja de cálculo y decir, oye, ¿qué nos cuesta los recursos? Pues aquí tenéis una estimación. Por ejemplo, imaginaros que yo voy a comprar o necesito 5 servidores. Cada servidor más o menos hoy día cuesta unos 3.000 euros, total 15.000 euros. Son 2 servidores con 2 CPUs de 4 cores cada uno, ¿vale? Y el rack y el switch unos 1.500 euros. O sea, con esto monto, por 16.500 euros, me monto una infraestructura más o menos en mi laboratorio. Bien,
Ahora, ¿cuánto cuesta este equipo anualmente? Imaginaos que eso se amortiza en 3 años. Pues son 5.500 euros. ¿Vale? ¿Esto es lo único que tengo que pagar? No, porque además tengo que pagar la electricidad, ¿vale? Y tengo que pagar a los administradores y tengo que pagar la refrigeración del equipo. Electricidad, pues considerando este consumo, ¿vale? Y el coste de electricidad sería 3.500 euros más o menos. Administrador, considerando un ratio que suelen manejar las empresas de cuántos administradores necesito por equipo, pues más o menos me sale 420 euros por servidor. ¿Bien? Total, por año, electricidad y administración son 5.500 euros. Refrigeración, otros 5.500. Fijaos, realmente el coste por año es 3 veces el coste del hardware. Eso suele ser así, es el patrón 2x1, ¿no? Es decir, el total al año que me cuesta la máquina es 3 veces el coste del hardware, es decir, 16.500 euros y no 5.500. Ahora ya me podéis decir, muchas veces ocurre esto, y dicen, no, pero eso no es cierto, porque yo no pago la luz. Es verdad, es decir, en la universidad ponemos el cluster y no pagamos, lo paga otro. O sea, se paga, ¿no? Evidentemente, pero no lo paga el grupo de investigación. O dicen, no, es que yo tampoco pago administrador, tengo un becario. Vale, te lo puedes quitar, ¿no? Es decir, todo esto, a saber, se puede adaptar, ¿no? En función de cada uno. Pero la cuestión es hacer los cálculos, ¿no? Y ver realmente, otra cosa es que los costes los paguemos nosotros o no, pues siempre hay un coste, ¿no? Total, el coste anual es este, es el número de horas, vosotros dividís y os sale el coste por hora y por cada una de las servidores, que sale 37 céntimos, ¿no? Bueno, es decir, ¿y cuánto cuesta la instancia StarLarge? Semejante en Amazon, 68 céntimos. Esto quiere decir que si yo sé que voy a usar mi infraestructura más de un 54%, me merece más la pena tener mi infraestructura. Pero si yo sé que mi infraestructura debe usar menos de un 50%, olvídate, no tengas infraestructura, usa Amazon. Bien, eso es todavía peor, o todavía os puedo dar más razones para defender el cloud, porque yo, a igualdad de precio, prefiero el cloud, porque al final tampoco sé yo si de aquí a 3 años qué demanda voy a tener, con lo cual tampoco me interesa más un modelo tipo cloud. Con el modelo tipo cloud también está todo externalizado, no estoy a expensas de que me falle la red, que tenga que venir el fin de semana porque no funciona algo, etcétera. Entonces hay muchas ventajas adicionales en el cloud. Y además yo estoy comparando con un precio que es el precio de la instancia bajo demanda, pero el precio es inferior si hago una reserva a 3 años de instancia. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que cada vez se hace más difícil por temas económicos justificar el hecho de tener tu propia infraestructura. Porque además los proveedores cloud, tipo Google, tipo Amazon, cada 2 meses anuncian una bajada de precios. Cada vez ellos consolidan más, ahorran más en costes, tienen mayores economías de escala, negocian mejor con los proveedores y consiguen unos costes que para nosotros son prácticamente imposibles. Bien, también he comentado otro tema, hay costes ocultos, ¿vale? Por ejemplo, Amazon te cobra por movimiento de datos. Esto hay que tenerlo en cuenta, es algo muy importante. Aquí tenéis un ejemplo que es muy curioso, es un ejemplo, yo qué sé, es un ejemplo académico, ¿no? Pero la idea es que imaginaos que tenéis 500 gigas para procesar y que para procesar esta información necesitaréis 10 instancias, 1 hora por cada giga, ¿vale? Entonces el tiempo total en este caso sería 50 horas, ¿vale? Vosotros podéis decir, bueno, pues me voy a Amazon y arranco 500 instancias, con lo cual necesitaría solo 1 hora. Bien, ¿cuál es el problema? Que si yo tengo una DSL y tengo que subir, o fibra, y tengo que subir a 20 megabits estos datos, al final la subida de datos serían 55 horas, pues esta hora 56. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el cloud porque hay costes y tiempos y retardos ocultos normalmente debidos a la gestión de los datos. Pero un tema muy importante en el cloud, que es así y yo espero que siga siendo siempre así, es que os fijéis que cuesta lo mismo un recurso 100 horas que 100 recursos 1 hora. Es muy curioso. Fijaros que al principio cuando se usa el cloud es complicado, ¿no? O nos cuesta mucho cambiar la forma de pensar. Pero estamos acostumbrados a pensar en máquinas físicas. Si por ejemplo yo quiero llevar este modelo al cloud, igual lo más inmediato sería, pues voy a coger 10 instancias. Y luego caes y dices, no, pues sí que puedo coger 500 de golpe. ¿Bien? Y fijaos que es muy interesante, ¿vale? Que al final te cuesta lo mismo, ¿no? La instancia, independientemente del número de instancias que cojáis. Bien, sobre adopción, que es un tema que creo que es importante, es un mensaje muy importante. Fijaros, ahora estamos aquí, optimización de costes. La mayoría de las empresas adoptan el cloud
para optimizar costes. Ven que tienen variabilidad, ven que tienen carga de trabajo, de desarrollo y de testing que se pueden externalizar y dicen, bueno, voy a ahorrar costes. Bien, el potencial del cloud es este, reforzar la diferenciación, es decir, ser capaz de cambiar nuestros procesos para generar más valor a nuestros clientes, a nuestros usuarios, generar nuevas ventajas competitivas, es decir, definir nuevos procesos que gracias al cloud me permitan competir mejor en el mercado e incluso llegar a desarrollar nuevos modelos de negocio. Es decir, hay muchas empresas que han cambiado totalmente su modelo de negocio gracias al cloud. Entonces, fijaros que es una ruta. Yo no os digo que todas las empresas tengan que seguir estas 4 fases: optimización, diferenciación, ventaja competitiva y modelo de negocio. Pero lo que está claro es que según vamos avanzando en estas fases, aprovechamos mucho más el cloud y nos volvemos mucho más disruptivos. Bien, no tenemos mucho tiempo para pararnos en beneficios. Yo creo que todos sois usuarios de cloud y todos conocéis los beneficios, ¿no?, que puede traer el cloud. Pues, por ejemplo, en temas de seguridad, porque, bueno, ahora hablemos que la seguridad es un beneficio para algunos usuarios y es un problema, ¿no?, para otros, depende de cómo lo veas. Claro, si yo soy un usuario doméstico, yo saber que Google gestiona mi copia de seguridad me parece perfecto, ¿vale? Para mí es un beneficio, yo no tengo ningún tipo de información confidencial, pero yo lo que sé es que no tengo que preocupar, ¿no?, para nada de hacer copia de seguridad. La ubicuidad, me conecto desde cualquier punto, la coherencia, no hay sincronización, es decir, todos los datos están, ¿no?, son coherentes porque están accediendo a los que están en el cloud. Licencias, hay un modelo de licencias ahora que también es por uso, no tengo que pagar licencias caras, ¿no?, una sola vez. Actualizaciones, también lo conocéis, no hacemos más que usar aplicaciones y no tenemos que actualizarlas. La gestión de la actualización se hace automática, ¿no? Necesidad solamente de clientes ligeros, trabajo colaborativo. Fijaos, a mí una de las ventajas que un beneficio fundamental de cloud es este, por ejemplo, un beneficio, ahora no porque lo ha modificado, pero un beneficio de Google Doc comparado con Office, por ejemplo, para mí siempre ha sido esa capacidad, ¿no?, de que un equipo trabaje de forma colaborativa sobre un documento, ¿no? Bien. Y el ahorro energético para temas de consolidación. Estos son beneficios, ¿bien? Y obstáculos. Bueno, pues hay mucha gente que no, o mucha empresa que no le gusta el cloud porque tiene falta de control. Yo sé que el proveedor me da un acceso bajo demanda, pero yo quiero saber cómo se gestionan mis datos internamente. En algunos casos es incluso un impedimento legal, luego es un tema bastante importante. Dependencia de Internet, obviamente, ¿no? Si falla Internet, pues no tengo acceso, ¿no?, al cloud. Dependencia de proveedor, este es el principal problema, yo creo, hoy día, el locking, ¿vale? El locking, es decir, en el momento que entras a un proveedor, salir del proveedor es prácticamente imposible, ¿vale? Hay mucho estándar que no funciona, son todos de mentira, ¿vale? Hay mucha forma de venderte que realmente no te van a enganchar, no va a haber locking, pero no es así. Los proveedores lo que intentan es que uses el cloud. Muestra de ello es que hay mucha oferta. Si vais a Google, Azure o Amazon, directamente os dan 600, 300 euros para que los gastéis, ¿no?, durante, pues, un mes, ¿vale? ¿Qué es lo que quieren? Que vosotros entréis y que empecéis a crear vuestra carga de trabajo en el proveedor. Una vez que habéis desarrollado la carga de trabajo en el proveedor, salir de ahí es prácticamente imposible, tendréis que empezar desde cero. Entonces es un problema bastante importante. La disponibilidad de servicio, variaciones de rendimiento, es decir, no soy capaz de predecir el rendimiento de la infraestructura, cuellos de botella en transmisión de datos, temas de licencias y la seguridad. Digamos que la principal barrera de adopción de cloud hoy día es la seguridad. Bien, ¿por qué? Pues tenéis regulación, es decir, muchas veces la empresa es responsable, ¿no?, de dónde se hospedan los datos, con lo cual tiene que tener esa información. Tema de privacidad y confidencialidad, que se puede resolver para el tema de la información. Yo puedo subir los datos y que estén encriptados, pero no para el procesamiento. Si voy a procesar datos, tienen que desencriptarse. Si se desencriptan, alguien puede tener acceso, ¿no?, al texto claro. De hecho, hay un proyecto muy curioso de la Unión Europea que se llama Practice, que lo que hace, está trabajando en computación encriptada. Me parece muy curioso, ¿no? Hay determinados algoritmos que permiten, digamos, procesar la información encriptada y que los resultados se generen también encriptados. Los algoritmos tienen que cumplir una serie de reglas. Entonces, quieren desarrollar una tecnología para ofrecer computación encriptada. Tema de adoptabilidad, ataques de proveedor. O sea, al final, la seguridad es el principal problema. Aquí tenéis un survey a las empresas que dicen que, bueno, una de las razones principales para no ir al cloud es la seguridad. Bien, yo creo que al final la seguridad, el rendimiento y el locking son los 3 principales obstáculos. Y algunos de ellos, como la seguridad, yo creo que nunca van a desaparecer.
y van a ser una razón por la cual en el futuro siempre va a haber necesidad de tener una infraestructura privada. Bueno, también he querido aquí incluir en las transparencias un modelo de gestión estratégica de migración al cloud. Esta es mi experiencia cuando una empresa quiere moverse al cloud, es decir, qué fases suelen seguir. Rápidamente os comentaré que lo primero es priorizar servicios, es decir, aplicaciones. Esto es muy importante, no todas las aplicaciones se pueden migrar al cloud. ¿Bien? Entonces, de alguna forma hay que ver las aplicaciones que tiene la empresa y hay que ver si esa aplicación es candidata o no de moverse al cloud. ¿Eso de qué va a depender? De dos cosas, del coste de la migración y del beneficio de la migración. Aquellas que suponen menor coste, mayor beneficio, son las primeras en la lista por moverse al cloud. Y aquellas que no tienen, el coste es muy alto y el beneficio es pequeño, están al final de la lista y son aplicaciones que igual nunca se llevan al cloud. Esta es la primera fase. La segunda es orientación a servicios. Eso es muy interesante, es decir, que las empresas entiendan a partir de ahora que lo importante es el servicio y no la infraestructura. Fijaos, si yo voy mañana al centro de cálculo y quiero un servidor web, me decía, ¿quieres un servidor web? Vale, ¿cómo quieres? ¿Qué máquinas quieres? Y pues, ¿cómo de qué máquinas? Sí, me están pidiendo que les diga cuántos cores, cuánta memoria, cuánto disco. Y a mí eso me da igual. A mí lo que me gustaría es llegar al centro de cálculo y decir, mira, yo quiero desplegar un servidor web, ¿vale? Y yo quiero que esté siempre activo. ¿Qué significa que esté siempre activo? Pues significa para mí que una petición nunca tarde más de un segundo. Yo estoy definiendo mi servicio en términos de servicio, no en términos de infraestructura. Y que el centro de cálculo lo despliegue, ¿vale? Y automáticamente use la infraestructura que haga falta. Entonces, fijaros, es muy importante definir para cada aplicación y cada servicio, ¿no?, su nivel de calidad o métrica de servicio. Y luego la selección del proveedor, que también suele ser bastante complejo. No tenemos mucho tiempo, digo que esto está en las transparencias. Es un modelo que es muy interesante, ¿no?, donde se priorizan pues, primero las aplicaciones, luego se cambia el modelo para definir aplicaciones y servicios, ¿no?, en términos de calidad, y luego vienen aquí una serie de preguntas que deberíamos hacer al proveedor. Esto es muy importante. Hemos dicho que hay locking, hemos dicho que una vez que escogemos proveedor es muy difícil escapar de proveedor, ¿no? Bueno, pues el tema es que tendríamos que preguntar al proveedor, ¿no?, una serie de preguntas que son muy importantes para evaluar el proveedor. Y no solo es una cuestión de precio, ¿vale? Eso es muy engañoso. La gente va normalmente a Google, a Azure o va a Amazon y lo único que comprar es el precio. Oye, ¿cuánto me cuesta esta máquina virtual? Bueno, pues esto no está bien. El precio es un factor. Pero ¿por qué no comparas el precio en función de la SLA? Porque al final, si Amazon desaparece, el retorno o la indemnización que te dan no le llama que te da Google o Azure. Es decir, si yo me dedico a investigación, me da igual, voy al barato y ya está. Que falla, pues ha fallado, no hay mucho problema. Pero si al final yo estoy en una empresa, tengo que desplegar en un proveedor cloud un servicio de una campaña de publicidad que es fundamental que esté funcionando en el descanso del partido de fútbol de no sé qué, y resulta que cuando llega el descanso cae el proveedor y no puedo ejecutar la campaña de publicidad y he perdido un montón de dinero, a mí eso ¿quién me lo devuelve, no? Pero claro, depende mucho de cuál es la SLA o cuáles son los parámetros que yo quiera para el proveedor. O sea, hay muchos factores a tener en cuenta. Otro factor a tener en cuenta, no lo pongo por aquí, es la regulación. Es decir, al final, muchas veces se dice que el proveedor cloud compite en precio. Amazon, Microsoft, Google compiten en precio. Realmente el precio ya es muy bajo en cualquier caso. Están ya ellos compitiendo con otros factores. Por ejemplo, si yo en el sector público, en España, bueno, en Europa en general, lo que más subcontrata es Microsoft. ¿Y por qué? Porque es el que cumple mayor regulación. ¿Bien? Mientras que Amazon y Google no ha apostado por eso. Bueno, pues ahí es un factor diferenciador. Bien, para terminar la charla, comentar una cosa que es creo que bastante importante. Nosotros hemos visto el cloud, o lo que yo he explicado del cloud, es un cloud desde el punto de vista de usuario, es decir, lo que tengo aquí puesto como innovación en la economía. Es decir, somos un montón de empresas en un ecosistema, en un país, en la Unión Europea, y estamos intentando ¿qué? Adoptar el cloud. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, queremos reducir costes, reforzar diferenciación, ¿no? Eso está muy bien. De hecho, la Unión Europea tiene un montón de programas y de ayudas para que se adopte el cloud en Europa. ¿Por qué? Porque ellos saben que si se adopta el cloud, esa empresa es más competitiva, es más productiva, ahorro de costes, etcétera. Que es todo lo que acabamos de ver. Bien. Sin embargo, hay otra parte que me parece muy importante, ¿vale?, que es la parte más de innovación, es la parte más de valor. Es
Es decir, si yo trabajo en una empresa, que yo no soy usuario, sino soy un proveedor y estoy haciendo una aplicación, lo suyo es que yo desde el principio esa aplicación la diseñe para que funcione en el cloud, porque yo sé que los usuarios lo van a usar, ¿no?, como software, como servicio. Entonces es muy importante en la industria software cambiar el modelo y que esas aplicaciones nuevas se diseñen desde un principio con el modelo cloud. Si yo trabajo como proveedor tecnológico, pues yo tengo un nicho de mercado que es nuevos algoritmos o nuevas componentes para que haya empresas que desplieguen cloud. Fijaros que no estamos hablando de Amazon o Microsoft o Google, estamos hablando de que hay muchas empresas medianas y grandes que tienen su propio cloud privado. ¿Bien? Y estamos hablando de muchas empresas de hosting en Europa que ofrecen servicios cloud. Y luego también, si yo soy una empresa de hosting, por ejemplo, me puedo reinventar. De hecho, hay muchas empresas en España que están reinventando a proveedores cloud. ¿Cómo compiten con Amazon? No pueden competir en coste, porque no tienen economía de escala, pero compiten en servicios, compiten en cercanía, hay muchas formas de competir. ¿Bien? Entonces, es una forma también de crear valor. Entonces, no es solo el punto de vista de la demanda, que es lo que os he comentado, sino también el punto de vista de la oferta, todo lo que hay de investigación aquí. Y esta es una parte que para mí es muy importante. Es una pena que en Europa hayamos perdido, digamos, esa ventaja que teníamos, porque de hecho, fijaros una cosa, un error desde el punto de vista de la Unión Europea, es que fijaros, si hablamos de que el cloud es el utility del mañana, tendríamos que haber apostado realmente en la Unión Europea para tener nuestros propios proveedores cloud. Estamos ahora discutiendo que si el petróleo o el gas, ¿de dónde llega? ¿No? Que si llega de Rusia, que si llega de Oriente Medio, que en Europa no tenemos energía. Esa misma discusión la tendremos de aquí a 10 años con el utility. Los proveedores, o el mayor número de proveedores que hay hoy día, es norteamericano. El mayor número de las componentes que se usan en innovación, muchas de ellas para desplegar cloud, son norteamericanas. Y es una pena como en Europa, habiendo sido, digamos, pioneros en el mundo cloud, no hemos sido capaces, ¿no?, de definir o asentar la base para poder crecer el negocio cloud. Bueno, yo creo que no tenemos mucho tiempo, con lo cual me voy a saltar todo esto, que entiendo que mis compañeros hablarán más sobre este punto, ¿no?, más sobre la parte, el uso de cloud y la parte interna de cloud. Sabéis que al final en un cloud la componente más importante para mí es la parte de virtualización, ¿vale?, sea un hipervisor o sea basado en containers, ¿no?, ¿vale?, para mejorar el rendimiento, pero al final es algo que te permite aislar, ¿no?, y ejecutar de forma controlada una carga de trabajo. Y un aspecto que me parece muy interesante a futuro es que entendamos el cloud como el computador del futuro. O sea, eso me parece muy interesante. De hecho, había por ahí un eslogan, ¿no?, de Google, ¿no?, que decía, data center es computer. O sea, te hablaba que al final el data center es el computador del futuro. Fijaros, todos habréis estudiado estructura y escritura de computadores, ¿no? Os han explicado el procesador, los buses, la memoria, ¿no? Habéis estudiado sistemas operativos, os han explicado pues en Linux probablemente, ¿no?, que si el kernel, los drivers, ¿no?, ¿vale?, que el kernel planifica, los threads, los procesos, todo esto, ¿no? Bien, ahora con esa visión llevarla a lo que es un data center, ¿vale? Un data center donde tenéis una sala enorme lleno de racks, algunos tendrán servidores, ¿no?, donde se ejecutan las máquinas virtuales, otros tendrán sistemas de almacenamiento y otros tendrán redes. Al final, vosotros veis data center como un único sistema compuesto de redes, compuesto de servidores y compuesto de almacenamiento. Tenéis un orquestador, ¿vale?, el gestor cloud, ¿vale? Este gestor cloud es como el sistema operativo que gestiona el data center, y luego los usuarios, ¿qué es lo que hacen? Definen aplicaciones. Las aplicaciones se definen como con threads, con procesos. ¿Cómo se definen? Se definen como una composición de máquinas virtuales. Por ejemplo, yo que ejecuto un servidor web, tengo dos tiers, el frontend y los nodos de aplicación, y le conecto redes y almacenamiento. Todo eso lo defino y lo mando a ejecutar. Bien, fijaros, esto es como si tuviese un proceso y que la máquina virtual fueran los threads. De hecho, esta visión, con la visión del unikernel y los containers que está viendo hoy día, es totalmente alineada. O sea, la idea es que al final vosotros veis un gran centro de datos, ¿vale?, y tenéis que entender que en ese centro de datos hay un sistema operativo que es capaz de gestionar, ¿no?, la ejecución de las aplicaciones en los recursos subyacentes. Y esto es el sistema, hasta el punto
que se está estandarizando completamente el hardware. Hay una iniciativa, que es el Open Compute Platform, que está estandarizando lo que es el diseño de los racks y el diseño del centro de datos. De aquí a 6-7 años estará tan estandarizado como está estandarizada la estructura interna de un PC. ¿Bien? O sea, fijaros a dónde estamos llegando. Evidentemente hay mucha resistencia, los vendors no quieren, porque ellos no sacan tanto margen de todo esto, entonces se resisten. Pero la tendencia es a estandarizar completamente todo, y llevar el concepto de open y open source al hardware también, ¿no? Bien, esta es la tendencia, es decir, estos son los centros de cálculo, ¿no? Esta me gusta mucho, que son los que te puedes encontrar más frecuentemente hoy día, ¿no? Pero la tendencia, ¿qué es? La homogenización, ¿vale? La estandarización y la homogenización. La tendencia final es que el centro de datos, ¿vale?, sea como un equipo totalmente estandarizado que me permita ejecutar bajo demanda las cargas de trabajo. Bueno, y esto es todo. Gracias.